Saludos y bendiciones. Nos encontramos una vez más frente a St. Brendan, como pueden ver, para hablar esta tarde de nuestro encuentro con Cristo. Para que se despierte en nosotros el deseo de Cristo, debe haber un trabajo intenso de su conocimiento. Y esta noche o tarde hablaremos de tres factores importantes para conocer a Jesús. El conocimiento de Jesús y de las diversas situaciones de su vida lo hallamos primero que nada en el Evangelio. El Evangelio siendo el nombre colectivo de los cuatro. En realidad, de los cuatro Evangelios. Me interrumpo a mí mismo para decirles una vez más que esto es todo al momento. No hay libreto como tal, unos cuantos apuntes que tengo aquí a los cuales me voy a referir. Y una vez más, como siempre decimos en nuestro grupo de dominical, no es homilía esto, sino simplemente explicaciones, ya que hemos dicho también en múltiples ocasiones que en la homilía no es el momento para que el sacerdote sea catequista como tal. Bueno, continuamos con nuestro tema. En realidad, nadie ama lo que no conoce. Para tener un conocimiento de Cristo, entonces, de sus intereses, de sus miradas, de cómo era su trato con los hombres, es indispensable el conocerlo por medio del Evangelio. Decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Por lo tanto, debemos venerar las Escrituras y darles una gran importancia, si estamos deseosos de que Cristo sea algo central en nuestras vidas. De lo contrario a esto, nuestro deseo por Cristo es algo en realidad engañoso y falso. Se nos culpa como católicos el desconocer la Biblia como tal. Para este encuentro con Cristo es el Nuevo Testamento el que debe ser nuestro enfoque y en ellos los evangelios, ya que es la parte de la Biblia dedicada a Jesús y a sus seguidores, discípulos y apóstoles. Esto no quiere que menospreciamos el Antiguo Testamento. Este testamento, el antiguo, es el origen de nuestra fe. La fuente que utilizaba Jesús como rabino, la ley mosaica que seguían sus padres, y los evangelios de estos tiempos de Navidad se centralizan en la Sagrada Familia, siguiendo estas premisas de la ley mosaica. Pero para ver y entender a Jesús es el Nuevo Testamento y los evangelios como tal que nos centran. ¿Y cómo llegaremos a conocer sus misterios, su belleza, su armonía, su virtud y su poder? Cómo, sobre todo, nos pondremos en contacto vivificador con dichos misterios para sacar aquellos frutos que paulatinamente transformen nuestras almas y operen en ellas la unión con Cristo, condición que nos es indispensable para ser contados en el número de sus discípulos. El conocimiento de Jesús y de las diversas situaciones de su vida lo hallamos primero en el Evangelio. Voy a estar intercambiando el Evangelio con los Evangelios. Conozcan que estoy hablando de los cuatro. Tres sinópticos y uno que no lo es. Sinópticos se entiende que son aquellos tres, Marcos, Mateo y Lucas, que son como la biografía de Cristo como tal, siguiéndolo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, eh, como tal. Las páginas sagradas del Evangelio, inspiradas por el Espíritu Santo, contienen la descripción y enseñanzas de la vida terrenal de Jesús. A nosotros basta nos leer estas páginas tan sencillas como sublimes, pero leerlas con la debida fe para ver y oír a Cristo mismo. El alma piadosa que recorra con frecuencia en los ratos de oración de este libro excepcional llegará poco a conocer a Jesús y a sus misterios, a penetrar en los secretos de su sagrado corazón, a comprender aquella magnífica revelación de Dios al mundo que es Jesús mismo, su único Hijo. Tanto amó Dios a su mundo que dio a su único Hijo. Este libro inspirado es luz y fuerza que ilumina y fortalece los corazones rectos y sinceros. Dichosa el alma que le ojea cada día
y bebe en el manantial mismo de sus vivas aguas, de la Biblia en su totalidad y el Evangelio en particular. Por lo tanto, conocer las Escrituras es más que conocer a Cristo, es conocer a Cristo y conocer su sacratísimo corazón. ¿Y cuál es mi amor por los evangelios? Podremos preguntarnos. Soy consciente de que debo nutrirme de la palabra de Dios como me nutro de la Eucaristía. Y ahí va a venir la segunda parte de nuestra charla. Y es tan así de importante que nuestra iglesia, en su sabiduría, divide la liturgia de misa con la liturgia de las lecturas como una de las cuatro partes de la misa y la Eucaristía siendo la otra. Estos cuatro partes o cuatro elementos son, por cierto, los ritos iniciales de la misa, la liturgia de la palabra, las lecturas, la liturgia eucarística, la comunión y los ritos de conclusión después de la comunión. O sea que casi a partes iguales la iglesia divide la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La lectura de la Biblia es un encuentro con Cristo, como hemos mencionado, pero para que la lectura de la Biblia no sea como la lectura de cualquier otro libro, sino que sea en realidad un encuentro con Cristo y sea una lectura fructuosa, se requieren 5 cosas a tener bien en cuenta y la mencionaremos en breve. La primera es la fe. La lectura de la palabra de Dios recuerda los hechos salvíficos, pero la fe los hace particularmente presentes y operantes en el corazón de cada creyente. La segunda es la veneración y la reverencia. Todo lo que dice las Escrituras lo dice el Señor, por lo que son más dignas de fe que el que un muerto resucite o que un ángel del Señor baje del cielo. Tercero es la atención, porque el que es Dios oye la palabra de Dios. Eso nos lo dice el Evangelio de San Juan. El cuarto es el hábito de lectura, tanto personal como litúrgica. Nos valemos de ordinario de la lectura asidua y de la meditación de las Escrituras para procurar a nuestra memoria pensamientos divinos. Y es aquí donde figuran los ciclos de nuestra iglesia, donde a 3 de los 4 evangelistas, los sinópticos, se les concede un ciclo o año litúrgico para todos enfocar la versión o la vista de Cristo del punto de vista de cada evangelista, quien escribió para un grupo diferente a los otros, y de ahí vienen a su vez la diferencia de ellos. El quinto tema sería la oración. A la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo entre Dios y entre el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Eso nos lo dice San Ambrosio. El corazón de Cristo palpitando por nosotros. En el Evangelio nos encontramos con Cristo vivo, con el corazón de Cristo palpitando de amor por nosotros. Nos encontramos con sus palabras que nos comunican la vida misma. Las palabras de Jesús son, como a menudo se definen en el Nuevo Testamento, espíritu y vida, la plenitud de la vida. Los mismos apóstoles le dijeron en una ocasión: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y esto también nos lo dice Juan, que es el más espiritual de los 4 evangelistas. La iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Para comprender la importancia que tiene la palabra de Dios para la iglesia, no hay más que remontarse a la actitud biminilaria de la iglesia, que siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Pues sobre todo en la Sagrada Escritura nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Y ahí están atadas, ¿no? El pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, que es lo que tomamos en comunión. San Jerónimo afirma también: yo considero que el Evangelio es el cuerpo de Jesús y las Escrituras son su enseñanza.
las palabras de Jesús. Y nos dice Juan, quien come mi carne y bebe mi sangre pueden entenderse tanto referidas al misterio eucarístico como el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, que es la palabra de las Escrituras. De hecho, la palabra solo da fruto si encuentra una tierra fértil, o sea, cuando cae en un corazón bueno y recto. Por medio de las Escrituras adquirimos la mente de Cristo. El resultado es que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo mismo quien viene a vivir en nosotros. A través de las palabras de la Escritura, es el Verbo quien viene a habitar en nosotros y nos transforma en Él. El Evangelio, en definitiva, nos devela el sentido profundo de nuestra vida, de modo que por fin sabemos para qué vivimos. La enseñanza de Cristo nos devuelve la esperanza. Ahora vamos a aplicar lo meditado, aplicación de lo meditado. Es importante que meditemos en la Sagrada Escritura y que apliquemos a nuestra vida lo que allí leemos, penetrando en los secretos de su Sagrado Corazón de Jesús. Si contemplamos con fe sus misterios, ya en el Evangelio, ya en la liturgia de la Iglesia, producirá en nosotros la gracia que nos mereció cuando vivía. Esta contemplación nos enseñará cómo Jesús, nuestro modelo, practicó las virtudes y cómo hemos de asimilarlos los sentimientos particulares que animaron a su corazón sacratísimo en cada uno de aquellos estados. Por último, me viene a la memoria y al corazón una pregunta. Me doy cuenta que en las Escrituras puedo unirme con Cristo, tener un contacto muy íntimo con Él. ¿Cuál es mi amor por las Escrituras? Mi amor se ve en el tiempo y en la dedicación que le otorgo a dicha lectura y meditación. Todos los días respiramos y comemos. También todos los días debemos leer la Sagrada Escritura, al menos algunos minutos, aplicándole, en mi caso concreto y singular. Hay una aplicación muy sencilla que es de Loyola, donde se dedican 3 minutos diarios a Cristo y a esas lecturas. Sería interesante si buscan esa aplicación y la cargan a su celular. Y es algo hermoso. 3 minutos, tiene música de fondo y podemos entonces enfocarnos el día entero. Es de Loyola y se llama 3 Minute Meditation. Creo que es así. Qué hermoso entretenerse con Cristo presente en las Sagradas Escrituras de un modo misterioso pero real. Saltemos ahora al próximo encuentro personal con Cristo, que es la Eucaristía, mucho más obvio para todos. Cristo está ahora presente físicamente en la Eucaristía, no solo en la celebración de la misa, sino más allá de ella. Brevemente se puede decir que el cristocentricismo es una visión en la que se afirma el cristianismo como una religión del encuentro con una persona más que una religión del hacer o del obrar. Lo primordial del cristianismo viene a ser el encuentro personal en la fe con el Dios que se hace hombre, Jesús mismo. Cuando Cristo pisó la tierra hace unos 2000 años, pidió a la gente que lo escuchara y que pusiera su confianza en él. Si Cristo viniera hoy a la tierra como hombre, como el hombre que habitó en una parte de este mundo, tendríamos la obligación de ir a su encuentro. Es decir, para quien tiene fe en que Cristo es Dios, su presencia terrenal debería ser una llamada imperiosa para verle en carne y hueso, con su mirada, con sus palabras, con sus gestos y todo lo demás que concierne. Cristo está ahora presente físicamente en la Eucaristía, esperándonos con tanto anhelo como cuando vivía sobre la tierra hace esos 2023 años. El cristocentrismo, por tanto, afirma la necesidad de encontrarse con el Cristo Dios, porque es esa persona lo que define lo esencial de la religión. Ahora, además, añadimos que el encuentro con el Cristo Dios ha de hacerse en la Eucaristía y no solamente en la celebración de la misa. En la Eucaristía tenemos la certeza de que Él se encuentra verdaderamente con su humanidad y con su divinidad.
Cristo, que es un Dios de vivos, no de muertos, está vivo con capacidad para escuchar y para hablarnos. ¿Podemos hablar con Jesús en todos los sitios? Por supuesto. Podemos hacerlo preferentemente donde Jesús lo prefiere, es decir, donde se ha quedado, es decir, en el tabernáculo de nuestras iglesias. Y ahora sí, por último, el tercer encuentro con Jesús es más cotidiano, menos litúrgico, pero no menos especial. Este encuentro con Jesús se define en todo lo que hacemos en nuestro vivir de día a día y en nuestra relación con el prójimo. Esto es justamente lo que él mismo sintetiza cuando se le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y aquí volvemos a nuestro comienzo de hoy, donde se enfatiza la ley mosaica que Jesús cumplía y, por supuesto, los evangelios. Sintetiza los tres primeros mandamientos con amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y sintetiza los otros 7 con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dicho sea de paso, fíjense que el Señor nos da 3 mandamientos para nuestra relación con Él y 7 para la relación entre uno y el otro. Así que estaba bien claro el Señor cuando hizo esa división. Y también esta pregunta, esta respuesta que da el Señor es cuando le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos y no lo pudieron trabar. Y ahí está la clave de este tercer encuentro con Jesús a través de la relación con el prójimo. Les cuento algo que como ujier me toca con frecuencia ver la relación humana de las personas aún en la fila para recibir la comunión. No hay un momento más sutil, más frágil que ir en línea a buscar al mismo Señor. Es inexplicable que rompan filas, que se adelante, que se cuelen en línea, hasta que empujen para recibir el cuerpo de Cristo. En mi opinión, es la burla, hipocresía más grande que se puede hacer en ese momento. Pero pasa constantemente en cada una de las misas. Si no respetamos al prójimo en este momento tan solemne, ¿qué podemos esperar? Pero se ha deteriorado el trato entre nosotros. Si abrimos una puerta para que pase alguien, hasta nos miran con mala cara. Si dejamos pasar a alguien, un simple gracias se evita. Pero nosotros seguimos, no obstante eso. Seguimos lo que el Señor nos dijo como el segundo mandamiento más grande. Amarás a tu prójimo y no lo maltratarás. Más que nada, en la fila de comunión. Y este es el cumplimiento de este mandamiento y nuestro encuentro con Cristo en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Si logramos estos 3 pasos, la lectura de la palabra, la frecuente Eucaristía y el convivir con el prójimo, el encuentro con Jesús culmina nuestras vidas. Buenas noches y bendiciones hoy y siempre.